Bienvenidos. Primera actividad, digamos así, un poco extraescolar de la sala de exposiciones Espacio Cine. Para los que no nos conozcáis, que hay gente que hoy se acercó además por primera vez y volvió, pues bueno, llevamos 3 años ya con esta iniciativa. Somos un estudio de diseño gráfico, pero que nos gusta ampliar nuestros horizontes. Ya no sé el número que es, la 10ª exposición que tenemos. Esta cierra un poco un círculo, porque la primera exposición que tuvimos era Poster for Tomorrow también, esta iniciativa francesa que se encarga de un derecho fundamental una vez al año. Invita a diseñadores de todo el mundo a que hagan una interpretación del tema de ese año y luego un jurado internacional selecciona los 100 carteles ganadores o seleccionados y luego 10 ganadores. En este caso tenemos 10 ganadores y 2 más, porque es la primera vez que hay 2 españoles seleccionados, y uno de ellos es el señor que está ahí sentado de la barba, que se llama Goyo Rodríguez y que estuvo exponiendo aquí en marzo, y que esa misma exposición que estuvo en marzo está hasta el día 15 en Candás, que él es burgalés pero afincado en Candás. Bien, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Y líder de me gustas en la fundición, no Goyo o qué? Goyo es el crack de la fundición Príncipe de Asturias. Todo lo que saca gusta, porque es muy bueno, sin duda. Entonces, esta gente de Francia además te invita a que hagas cosas referentes al tema. Entonces, la primera vez que hicimos la exposición, pues no hicimos más que la inauguración de la exposición, pero ahora, como tenemos compañeros que están relacionados con la PAC y están trabajando ese tema en Gijón, sobre todo Orlando, que anda por ahí, afuera, pues entonces, que es miembro de Espacio Cine también, Toni Cobertera, que es uno de los que está haciendo fotos, y Orlando y yo somos un poco los cabecillas de esta historia, ¿no? Entonces, bueno, nos pareció buena idea, y veo que ha sido buena idea, el convocar esta charla. Tenemos a Celia con nosotros, y representante de la PAC de Asturias, y tenemos a Pelayo, que ha estado batallando también en estos temas desde hace tiempo, que también colabora con la PAC en alguna cosa. Os dejo con ellos, y ellos llevarán la batuta y os dirán lo que han venido a contar. Bueno, yo quiero hablar sobre el derecho al techo en España, y el derecho al techo ha sido elaborar una pequeña introducción sobre cómo está la situación y luego introduciros un poquitín en lo que es el mundo de la paz. Voy a empezar pidiéndoos un poquitín de disculpas porque me estoy recuperando de un catarro todavía, y entonces si toso y tal, se me revolea. Es raro. Claro, ¿verdad? Sí, es una rara. Bueno, sobre el derecho a la vivienda tenemos que decir que están recogidos tanto en el artículo 47 de la Constitución Española como en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que ambos han sido incumplidos. Ya en el año 2006, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda adecuada vino a España para evaluar cuál era la situación en nuestro país. Y el resultado fue un informe que llegaba a la conclusión de que el derecho a la vivienda en España había sido vulnerado sistemáticamente y que las administraciones públicas habían sido cómplices necesarias de ello. Voy a recordar primero estos 2 artículos para que veáis exactamente cómo se está produciendo esta vulneración. El artículo 47 de la Constitución Española dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Posteriormente, en este mismo artículo, se remarca que todos los niños tienen derecho a igual protección social. Y destacamos esta frase de todos los niños porque las últimas legislaciones que se han hecho sobre hipotecas por este gobierno, por algún motivo que todavía no alcanzamos a comprender, extiende esta protección tan solo a los menores de 3 años.
digo que lo hemos intentado descifrar y no alcanzamos que diferencia un niño de 3 años a uno de 3 años y medio en esta necesidad de protección. La situación actual es producto de una estancia hipotecaria en la que han sido cómplices necesarios 3 principales actores. Los bancos, que han ofrecido hipotecas con viviendas sobretasadas y que además contenían cláusulas abusivas. Y esto ahora mismo en los juzgados se está declarando claramente que sí era. Lo que nosotros en principio nos parecía, se está demostrando que es así. Y además se generaban de esta manera deudas artificialmente infladas. Estas hipotecas además eran ofrecidas a personas con un bajo nivel económico y además venían sobrecargadas con otra serie de elementos como podían ser tarjetas de crédito, seguros, incluso elementos financieros complejos como swaps y otros. Los notarios además asistieron a la firma de estas hipotecas sin explicar claramente lo que estaban firmando las personas que en ese momento estaban firmando estas hipotecas, como decía. Esto hizo además que algunas personas acabaran firmando algo muy distinto de aquello que los bancos les habían explicado que iban a firmar y de aquellas condiciones que se suponía que iban a tener en su préstamo. El problema fue que, claro, estas personas se enteraron de todo esto cuando ya era tarde. Lo que habían firmado, allí estaba, y el notario, bueno, pues hizo una labor que a día de hoy todavía es bastante denunciable. Los gobernantes, además, están manteniendo una ley hipotecaria que data de 1946 y solo la han reformado para beneficiar a las entidades bancarias y nunca a las personas. Como ejemplo está el hecho de que nunca hayan considerado el incluir la dación en pago como elemento obligatorio en las escrituras hipotecarias. Y hay un pequeño problema con esto, y es que la mayoría de las personas dan esto por supuesto cuando van a firmar una hipoteca. Casi todos ellos piensan que en el momento en que no puedan pagar esa vivienda, que es su hogar, su prenda, sí, perfecto, se la va a quedar el banco, pero que con esto quedaría resuelto el problema. Nadie les explica que lo que realmente va a suceder, que sí, que el banco se va a quedar con la vivienda, pero que en la mayoría de los casos además ellos van a quedar con una deuda de por vida. De esto solo se enteran cuando ya es tarde y se encuentran inmersos en el proceso de ejecución hipotecaria. En marzo de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la ley española que regula las ejecuciones hipotecarias es incompatible con la Directiva Europea de Protección a los Consumidores y que la legislación española sobre desahucios que permite desalojar a una familia que no pague su hipoteca a la vivienda, independientemente de que luego tenga una solución habitacional o no, viola la normativa de la Unión Europea sobre los derechos de los consumidores, agregando además que es abusiva y necesita ser modificada. Todo lo anterior, junto con muchos otros factores, han hecho que el problema de las hipotecas haya alcanzado en este momento un nivel de catástrofe social. Las familias que por razones económicas sobrevenidas no pueden pagar la hipoteca se encuentran en una situación de exclusión social, con bajos ingresos, muchas veces ninguno, y además cargados con una deuda que puede oscilar de media entre los 20 y los 40.000 euros, a veces incluso más. Además, son incluidos en listas de morosos, lo cual les pide tener acceso a crédito y en muchos casos, que ya es más sangrante, incluso les impide el alquilar una nueva vivienda. Y a todo esto agregamos además la problemática que pueden tener muchas veces familiares directos, padres en muchas de las ocasiones, que firmaron como avales y que se ven arrastrados en este proceso de ejecución hipotecaria, perdiendo bienes y perdiendo incluso también su propia vivienda. No es raro el caso en que padres e hijos pierden la vivienda a la vez en el mismo proceso. La mayoría de estas familias se arruinan y dejan de adquirir bienes que les son necesarios antes que dejar la hipoteca, de pagar la hipoteca. El pago de la cuota es lo último a lo que renuncian y además cuando no se ven en otra obligación más que hacerlo, sienten una profunda situación de vergüenza y como de haber sido incapaces de superar esa situación. Y esto que digo viene avalado por el hecho de que la deuda hipotecaria en este país es tan solo de un 5%, con lo cual se ve claramente que el pago de la hipoteca se lo toman como algo importante, algo que deben de hacer, algo como es una obligación. Cuando estas personas empiezan a tener dificultades económicas y acuden al banco para intentar algún tipo de solución, de negociación,
Los bancos normalmente se cierran y lo único que les ofrecen son periodos de carencia o refinanciaciones de la deuda. Esto se ha demostrado que incluso en el caso en que estas familias pudieran aceptarlos claramente en efectivo, pues lo único que hacemos con ellos es prorrogar el problema, posponerlo a un tiempo que puede ser de 2 años o incluso menos, periodos en el que se suele acabar estas carencias y que estas familias se encuentran con que van a tener que abonar una cuota superior a aquella que no podían abonar en principio. Por eso desde la plataforma normalmente estamos siempre en contra, salvo casos muy excepcionales, de este tipo de negociaciones. Así se ha llegado que durante el año 2007, desde ese año, desde 2007 hacia aquí, se hayan producido en España más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, como resultado final de dejar a cientos de familias en la calle. Datos de los registradores de la propiedad nos dicen que durante el año 2012 la banca se quedó con un total de 30.034 casas por desahucios. Esto equivale a haber dejado a 30.034 familias en la calle. Si nos referimos al caso concreto de Asturias, es la comunidad autónoma en la que más crecieron los desalojos en el último año. Los procedimientos por desahucio iniciados en los juzgados en el primer semestre de este año alcanzan a un número de 555, que viene a ser unas 4 ejecuciones hipotecarias por día, entre hipoteca y alquiler. Esto supone un aumento de un 27,8% con respecto del mismo periodo del 2012, es decir, con respecto del primer semestre del 2012. Y a esto hay que añadir además un detalle, y es que ahora ya son muchas las familias que están sufriendo el doble desahucio. Primero fueron desahuciados por no poder pagar la deuda hipotecaria, y al pasar a una vivienda de alquiler, ahora están siendo desahuciados por no poder pagar el alquiler, dado que, como comentaba antes, suelen estar muy bajos de recursos económicos y a veces incluso nulos. Es relevante además un detalle, y es que en Asturias hasta el año 2007 eran prácticamente desconocidos los casos de desahucio por impago de las hipotecas. Y ante estos datos, pues, ¿qué hacen los gobiernos? Pues no atacan de raíz lo que es un drama social, sino que lo que hacen es tomar medidas paliativas. En marzo del 2012 se aprueba el denominado Código de Buenas Prácticas. En noviembre del 2012 se llega el Real Decreto de Ley de Medidas Urgentes. El 14 de mayo de 2013 se aprueba la Ley de Medidas para la Protección de los Deudores Hipotecarios. Observad que son 3 leyes en poco más de un año. Esto da ya una idea de que no están resolviendo nada, sino que lo único que están haciendo es poner parches, y es solamente pues una medida, digamos, publicitaria para demostrar que sí, que están muy preocupados por el problema de los desahucios, pero en realidad no es así. Estas leyes, además, en lo poco que podrían tener de beneficioso para algunas de las personas, contienen tal cantidad de requisitos, tal cantidad de condiciones, que son un porcentaje muy mínimo los que pueden llegar a beneficiarse en algo de ellas. Hay que decir además, y supongo que en esto luego Pelayo quizás incida un poco, que la última de estas leyes está afectada por varios recursos de inconstitucionalidad. El último de hace apenas unos días por parte de un juez de aquí de Avilés. Estas medidas que han sido, que son tan ridículas... Recuérdame luego que inicia sobre ello, igual se me olvida, ¿eh? Vale. Estas medidas, como decimos, son bastante ridículas, vienen todos porque están siendo pactadas con la banca. No se han acercado a los afectados para saber exactamente cuáles son sus problemas económicos, no se han acercado a ellos para conocer o compartir la angustia que supone quedarse sin hogar, no se han acercado a ellos para ver el estado de ansiedad que supone el no poder pagar su cuota de hipoteca, además del costo que empiezan a sufrir por los bancos ya a partir del primer mes que tienen de retraso. Cosas que es muy doloroso decirlo, que ya en muchos casos han llegado a desenlaces, en muchos más casos de los que quisiéramos saber, han llegado a desenlaces bastante trágicos. En Asturias, además, lleva funcionando desde hace un año lo que se denomina el Servicio de Intermediación Hipotecaria. Este servicio está compuesto por abogados del Colegio de Abogados de Oviedo y se rige siempre en base a la aplicación del Código de Buenas Prácticas. Hace unos días vimos un reportaje en el que hacían balance de este año de funcionamiento y nos daban los siguientes números. 260 solicitudes recibidas,
De estas han obtenido 32 acuerdos con bancos y han conseguido 13 daciones en pago. Es decir, que dan por resueltos aproximadamente un 20% de todos los casos que les han llegado en este año. Parte de estas solicitudes fueron rechazadas por no cumplir los requisitos y otras han sido derivadas a justicia gratuita o a oficina de vivienda. Si tenemos en cuenta los medios que tienen a su disposición, parece una cifra bastante ridícula, ¿no? Un 20% de soluciones en un año. A Asturias han llegado muchos de los afectados que esta oficina ha rechazado, o incluso algunos que están intentando negociar con ellos y la verdad en una situación de bastante descontento. No parece que las formas que utilizan sean las más adecuadas para las personas que están en esta situación. Voy a citar unas palabras del director general de Justicia e Interior, José Luis Villaverde, sobre este servicio. Dice, es una intermediación, no es una solución del problema. Y afirma también, por otro lado, que es un proceso largo porque los bancos quieren garantías. Creo que ante estas palabras poco más hay que decir porque deja bien claro cuál es su prioridad: negociar con los bancos y obtener periodos de carencia, es decir, aplazar el problema de las familias. El problema de la vivienda se vio agudizado en los años de la burbuja inmobiliaria, sin embargo tiene profundas raíces. En el año 1950, un 51% de la vivienda de España era de alquiler. Sin embargo, de este se pasó a tan solo un 11% en el año 2007. Así se convirtió el negocio inmobiliario en la industria principal de este país. Como dato hay que decir que en los años de la burbuja, lo que es la construcción y todas las empresas o negocios directos o indirectamente relacionados con ellos supusieron un 30% del Producto Interior Bruto de este país. Y además en él trabajaban aproximadamente un 13% de la población. Como dato de contraste, diremos que en Alemania es el 6,7% de la población la que trabaja en este sector. Esto ha sido el resultado de estar inculcando la idea de que tener una vivienda es equivalente a la posesión de una casa. Y es el propio Estado el que fomenta esta idea, interpretando que ejercer este derecho es lo mismo que facilitar el crédito para comprar una, lo que llevó a gran parte de la población al sobreendeudamiento. Durante años hemos escuchado los mismos mensajes: la vivienda nunca baja de precio, la vivienda es una inversión segura, y esto además venía siempre acompañado de políticas fiscales que desgravaban la compra y políticas que favorecían la especulación del suelo, al tiempo que se liberalizaba el alquiler, haciendo subir los precios y además se agilizaban los desahucios por el pago de alquileres. Esto último descartaba el alquiler de una vivienda como una alternativa real al establecimiento, a tener un hogar. De hecho, todos hemos escuchado más de una vez que alquilar es tirar el dinero y que por lo que pagas de un alquiler, pues bien puedes estar pagando una hipoteca. Además, hay que destacar también un detalle que a veces nos pasa un poco desapercibido, y es que el tener una hipoteca, el que nos convenza de comprarnos una hipoteca, no deja de ser una forma de ejercer un control social. Si tienes una hipoteca a 40 años, si tienes una cuota mensual que pagar, desde luego vas a aceptar cualquier trabajo que esté en condiciones precarias o que esté mal remunerado, y desde luego no vas a ejercer protestas laborales por miedo a que te despidan. Todo esto ha llevado a tal mercantilización que se cuentan por miles las viviendas vacías que tenemos en este momento en España, todas ellas con fines especulativos. Datos del Instituto Nacional de Estadística nos hablan de que en España hay unos 3.500.000 viviendas vacías. Si nos centramos en Asturias, el número es de 80.000. Solo el 42% de ellas concentradas en Oviedo y en Gijón. La promoción de vivienda pública en régimen de alquiler es prácticamente inexistente en toda España. De hecho, se ha trabajado siempre en favorecer el alquiler privado. De nuevo volvemos aquí al concepto de la vivienda como elemento de mercancía. La puesta en marcha de dos medidas, la fracasada Sociedad Pública de Alquiler, con el objetivo de mediar entre inquilinos y propietarios, y las ayudas monetarias a inquilinos por el pago, también han demostrado esta idea. Estas ayudas, en ocasiones, tuvieron un efecto de que se incrementara el precio de los alquileres de las viviendas y además no dejaban de ser una especie de subvención indirecta a los propietarios de viviendas, haciendo de nuevo la especulación. Por tener algunos datos de comparación, diré que en el conjunto de la Unión Europea un 16% de las viviendas son de alquiler privado y un 9% son de alquiler social o público.
Si llevamos estos datos a España, aquí nos encontramos con que tenemos un 10% de alquiler privado y tan solo un 1% son de alquiler social. Por tener una referencia de un país tan poco sospechoso como puede ser Reino Unido, allí podemos decir que el 21% de la vivienda es vivienda social, nada menos. Pero en España no solamente no se trabaja en la mejora, en la ampliación del parque de vivienda pública, sino que el que hay se reduce. El mayor ejemplo ahora mismo lo tenemos en Madrid, donde se está produciendo la venta de viviendas públicas a fondos de inversión, como Goldman Sachs, entre otros. De hecho, allí ahora mismo se están produciendo más desahucios de vivienda pública que de hipoteca. Continuando con este ciclo, llegamos a la Sareb, o el Banco Malo. La Sareb fue creada para hacerse con los activos tóxicos bancarios, pero en realidad solo va a comprar los de los bancos nacionalizados, que en este momento son Bankia, Catalunya Caixa, Nova Caixa Galicia y Caja Valencia, y de aquellos que no han sido intervenidos, entre ellos nuestra querida Liberbank, Mare Nostrum y KKTS. Y estos componen solamente un pequeño porcentaje del total, puesto que la mayoría de los bancos no reconocen sus activos tóxicos, pues entrarían en una situación de quiebra. De los productos tóxicos adquiridos por la Sareb, muchos de ellos son de hipotecas. La acumulación de miles de viviendas por parte de la Sareb la están convirtiendo en la mayor inmobiliaria de España. Y hay que recordar que la Sareb está básicamente financiada por dinero público, bien directamente o bien a través de los avales que se les dio a los inversores. O sea que es de nuevo dinero que sale de todos nosotros. Por ello reclamamos o pensamos que deberían ser estas viviendas utilizadas para hacer unas reales y buenas políticas de vivienda y no para la especulación de nuevo. Tras esta charla, o tras esta introducción de cómo está más o menos ahora mismo la situación de la vivienda y cómo nos está ejerciendo el derecho, voy a comentaros un poquitín qué es la plataforma, por qué existimos, por qué estamos aquí y qué hacemos. La plataforma de afectados por la hipoteca es una asociación que es totalmente gratuita y que no cobra nada por los recursos que proporciona. Está formada por personas muy diversas, personas que atraviesan dificultades en el pago de las hipotecas, personas que están a punto de ser desahuciadas, personas desinteresadas que sencillamente ven el gran problema que tenemos ahora mismo y que colaboran. También hay, colaborando, y damos continuamente gracias a ellos, abogados como Pelayo, economistas y bueno, y estamos también acercándonos a algunos psicólogos. Y todos ellos gratuitamente nos están prestando su apoyo y su asesoramiento. La plataforma no depende ni está vinculada a ningún tipo de organización, partido político, sindicato, ni nada por el estilo. La primera PA se crea en Barcelona en el año 2009 por un grupo de personas que comenzó a constatar, o que constataba, porque ya venían de otro movimiento, que era de vivienda, cómo el sistema actual está diseñado para garantizar que los bancos siempre cobren sus deudas, a costa de lo que sea. Mientras tanto, se está desprotegiendo a las personas que por motivos como quedarse en el paro o por la excesiva subida de las cuotas hipotecarias no pueden pagar la hipoteca y se quedaban sin casa y con deuda de por vida. Posteriormente, personas implicadas fueron extendiendo este modo de apoyo a otros lugares de España. La aparición del 15M fue un momento clave, puesto que este movimiento se volcó inmediatamente en su apoyo a la plataforma de afectados por la hipoteca. A día de hoy hay más de 170 plataformas repartidas por toda España, y entre ellas está la de Asturias, que lleva funcionando desde septiembre de 2011. La forma de trabajar de la PA viene en varias líneas. Hay dos que podemos destacar por importantes, pero que se complementan. Una primera tiene una dimensión humana, ofreciendo el máximo apoyo a los afectados. La segunda tiene una dimensión más práctica, que se refleja en la batalla que vamos desarrollando contra las distintas entidades, bancos, cajas, financieras, etc. Y además se puede incluir una tercera dimensión jurídica y política, con la presentación continua de demandas, recursos y el intento de cambiar unas leyes que son a todas luces injustas. La forma que tenemos de trabajar son las asambleas de asesoramiento colectivo, con exposición de los casos de los afectados,
puesta al día de los que ya llevan un tiempo asistiendo, resolución, apoyo práctico, apoyo emocional. Sobre todo es un lugar de encuentro donde estas personas se sienten acogidas y comprendidas, porque hay que comentar que hay una gran incomprensión ante una persona que está en dificultades económicas y no puede pagar la hipoteca. Por parte de amigos, de familiares, les parece imposible que no puedan y que no lo hagan. Aquí se encuentran con personas que son sus iguales en estas situaciones y se dan cuenta de que el problema no son ellos, el problema no lo tienen ellos, el problema lo tenemos todos y el problema es cómo está organizada esta sociedad. Derivada de la paz, ha empezado a funcionar también en noviembre del 2010, nace lo que se denomina la obra social de la paz. La obra social consiste en la reapropiación ciudadana de viviendas que están vacías en manos de entidades financieras. Con ello se intenta ejercer unos modos de presión, digamos, unos objetivos, que es recuperar la función social de una vivienda vacía. No consideramos que deba de haber viviendas vacías mientras haya gente que necesita casa, que las personas no se queden en la calle, hacer una medida de presión sobre estas entidades financieras que están manteniendo edificios vacíos y luego también medidas de presión para conseguir soluciones a las personas que allí se encuentran alojadas. Esta campaña de autotutela de los derechos a través de la desobediencia civil hasta el momento ha realojado a 700 personas en 15 edificios que están repartidos entre Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. Probablemente hace poco hayáis hablar del bloque de Salt, en las noticias es uno de los edificios de la obra esencial de la paz. Y además, ahora mismo hay varias sentencias que dan la razón a que el derecho a la vivienda está por encima de la propiedad, como la dictada sobre un bloque de la Sareb que fue liberado en Sabadell. Concretando un poquitín sobre la plataforma de afectados por la hipoteca en Asturias, comentaros que surge de un grupo de personas que ya pertenecían al grupo de vivienda del 15M acampada a Gijón y que vieron cómo este problema empezaba a ser alarmante en nuestra región. Desde este grupo ya esporádicamente se había dado apoyo a algunas personas en riesgo de desahucios, incluso se había llegado a paralizar un desahucio de una forma express, puesto que se había avisado apenas un par de horas antes. En Asturias se celebran en la actualidad 2 asambleas semanales, una en Gijón, otra en Oviedo, y tenemos ahora mismo fichas de personas que han acudido en algún momento a estas asambleas, un total de más de 300. Casos vivos que estamos llevando deben de ser como 120, 150. Y nos llegan entre las 2 asambleas una media de unos 5 casos semanales. Para quien diga que se ha acabado con el problema de los desahucios, creo que estos números dicen bastante. A día de hoy, en la plataforma de afectados por la hipoteca de Asturias, hemos conseguido 30 daciones en pago, algunas de ellas como alquileres sociales para las personas afectadas. Se han desparalizado varios desahucios en la puerta y la mayor labor, la que menos se ve, es la paralización de los desahucios a través de los juzgados por la interposición de procedimientos y también con la realización de negociaciones directamente con las entidades bancarias. A veces hay cierta confusión sobre la plataforma de afectados por hipotecas, Stop Desahucios, nos llama la plataforma anti-desahucios, ahí hay un maremajo, ¿no? Entonces voy a definiros un poquitín lo que es Stop Desahucios, para que veáis que es diferente, aunque en realidad prácticamente es lo mismo. Lo que se denomina comúnmente el movimiento Stop Desahucios es un conjunto de personas que colaboran en parar de una forma u otra los desahucios. La mayoría de los componentes no pertenecen a las plataformas de afectados por la hipoteca, pero se implican en sus actuaciones de una forma o de otra. Pueden ser activistas permanentes, pueden ser activistas esporádicos que van un día y no van más. Estas personas pueden estar en las acciones de acompañamiento a los afectados, pueden estar en la calle, pueden estar en los intentos de evitar un desalojo forzoso, pueden estar sencillamente difundiendo la información hacia las personas que puedan estar en necesidad de recibirla, etc. Por resumir un poquitín, y para finalizar, yo creo que podemos decir que estos desahucios somos todos, perdonad,
todos los que luchamos por esta situación política.